Bienvenidos, realmente otra vez es un gusto estar aquí con ustedes. Cada día le voy metiendo más cositas a ver si podemos mejorar estas transmisiones y yo sé que estamos consiguiendo el resultado. Esta charla la voy a hacer porque cuando terminamos todo lo que expuso Agua en la vez pasada sobre hacer el BotTech, yo dije, bueno, este es un complemento perfecto para el BotTech porque hay muchas partes de la técnica que son muy similares, ¿sí? Muy similares, aunque tienen pues obviamente algunas diferencias, pues podemos coger muchas de las cositas que nos había contado Agua y pues lo vamos a hablar aquí, ¿listo? El cultivo, hoy vamos a hablar sobre cultivo en bolsas o en las mushback, que son básicamente por aquí. Listo, entonces estas son las mushback y es de lo que vamos a hablar el día de hoy. ¿Sí? No sé si alguno de ustedes ha tenido experiencia manejando este tipo de bolsitas, ¿sí? Yo creo que es por algo que todos pasamos en algún momento. Si no lo han hecho, seguramente lo van a experimentar y pueden ser utilizadas de muchísimas maneras diferentes. Entonces hoy vengo a mostrarles algunas de las principales formas. Yo creo que si las muestro todas nos enloqueceríamos y nunca terminaríamos, y a veces es mejor como tener la idea general, ¿sí? Esto es importante porque uno a veces piensa que el cultivo todo está estudiado y todo está determinado cuando está empezando, ¿sí? Uno dice, bueno, esto hay que hacerlo como dice el Dr. Tripp, o esto hay que hacerlo como dice no sé quiéncito, y siempre nos pasamos el tiempo mirando, haciendo las cosas al pie de la letra, pero realmente el entender las generalidades de las cosas hacen que uno pueda experimentar, y en esa experimentación es que uno logra hacer muchísimas cosas. Las bolsas idealmente deben ser conseguidas como estas que les estoy mostrando aquí. Existen mucho tipo de bolsas, o sea, esas bolsas son básicamente bolsitas de polipropileno de alta densidad, que es lo mismo que el mismo material, que es como un plástico que yo les recomendé en algún momento para hacer los tarros para inocular el grano y los tarros para hacer el honey, ¿sí? El polipropileno de alta densidad viene de muchas maneras y tiene que ser de alta densidad porque si no se va a derretir. Bolsas de polipropileno de baja densidad usted las encuentra en cualquier lado. Estas casi siempre pues hay que comprarlas, y usted las puede comprar solo como una bolsa, la bolsa con filtro o la bolsa con filtro y puerto de inyección. Uno las puede acondicionar, es más, usted puede comprar una bolsa que no tenga nada y acondicionarle el filtro y el puerto de inyección. Pero si uno igual le va a meter la plata, pues ojalá que las compre de una vez así como están ahí, ¿sí? Eso facilita mucho las cosas, sobre todo la parte del filtro, que es más difícil de fabricar. Ahorita les explico cómo las hacemos, pero realmente si las van a comprar, muchachos, cómprenlas así. Yo, como siempre, me pongo a hacer de todo. Yo las he comprado en todas sus etapas y realmente es muy complicado lograr fijarle un buen filtro. El puerto de inyección puede ser de cualquier tipo de los que existen, y si no lo podemos fabricar, que ahorita hablamos de eso también, pero el filtro, como les digo, tiene que ser de 0,2 micras. Esas bolsas vienen para diferentes tipos de cultivos y para diferentes tipos de uso, no solamente para hongos. Entonces hay de 0,2 micras, de 0,3, de 0,4, y lo que es 0,2 micras hacia arriba, o sea, con más números, 3, 4, 5, tienen unos puerticos, tienes unos espacios muy grandes, y eso permite que entren algunos tipos de esporas y algunos tipos de bacterias que terminan contaminando. ¿Cómo podemos utilizar esas bolsas? Esas bolsas las podemos utilizar de varias maneras. La primera manera, la que todo el mundo conoce y la que yo creo que es por la que uno empieza, es utilizándola como reemplazo de los tarros. Es decir, usted no quiere fabricar un tarro, pasar a hacer un tarrito, buscar el tarro del tamaño que es, que el tarro cilíndrico, que la tapa no sé qué, ¿cierto? Entonces usted dice, bueno, compremos bolsas. El inconveniente que yo le veo a esta vaina es el precio. Los tarros casi siempre son reutilizables, y las bolsas, aunque se puedan reutilizar, son mucho más complicadas de reutilizar. Entonces, reemplazarla como tarro, ¿para qué sirve? Básicamente usted dice, bueno, yo voy a esterilizar grano. Bueno, usted coge y empaca, como hay bolsas de 1 litro, de 2 litros, de medio litro, de 5 litros, usted puede empacar todo el grano ahí que quiera y esterilizarlo en su autoclave o esterilizarlo en su olla a presión. Entonces sirven como tarrotes, como tarros muy grandes. Y también pasa lo mismo con el sustrato. Cuando usted va a utilizar el sustrato, pues simplemente también lo puede esterilizar, prepara el sustrato de la misma manera como siempre lo ha utilizado, y los puede utilizar como reemplazo de tarros. Entonces esa es una forma, creo que es muy obvia y creo que es la que menos le interesa a uno, ¿cierto? Pero pues hay que mencionarla, que es uno de los usos más extendidos que se hacen con este tipo de bolsas, ¿sí? La segunda forma de utilizar estas bolsas es como un reemplazo de un monotub. Es decir, usted prepara el grano en un lado, puede ser en un tarro o en una bolsa,
prepara el sustrato en otro lado, puede ser en una bolsa también o en un tarro, ¿cierto? Y después arma el pan común y corriente, o sea, hace el mismo proceso que tú haces para armar un monotub, y lo que haces es que lo revuelves, bueno, haces todo y lo empacas dentro de la bolsa, o sea, la bolsa va a ser tu monotub, ¿sí? Y para eso, pues simplemente tú tienes que tener la bolsita que compraste. Esas bolsitas pues vienen muy limpias, incluso hay personas que las utilizan así sin esterilizar. Yo lo he hecho sin esterilizar la bolsita, si usted la saca pues del empaque original y sin haberla manoseado mucho, y le funciona, aunque yo siempre las esterilizo. Entonces, ¿uno qué hace? Pues obviamente, como en este punto, en este que estamos hablando aquí, las estamos utilizando como monotub, pues tú en algún momento tuviste que haber colonizado grano, tener el grano ya listo, haber preparado el sustrato, tener el sustrato ya listo, ¿sí? Revolverlos, pero en el momento que estás esterilizando el sustrato, pues usted simplemente mete la bolsa ahí en la olla o presión o en el autoclave y ya queda esterilizada. Entonces lo que vamos a hacer es a pasar a revolver a todo eso y vamos a introducirlo en nuestra bolsa. Con los puntos que vamos a hablar más adelante, vamos a hablar de la altura del pan y de todo eso, entonces ya les explico un poquito más de esto. El cultivo en bolsa, cuando lo utilizamos como monotub, tiene unas dos variantes, yo diría que una variante, básicamente. Y es que a este tipo de bolsas, pues obviamente, yo no sé si ustedes han visto que se ha puesto muy de moda que casi todos los que venden micelo y los que venden kits de cultivo, pues están vendiéndolos en bolsas, ¿sí? Y entonces simplemente a ti te llega la bolsa y ellos los mandan dentro de una cajita, para que tú lo pongas dentro de la cajita y pues de esa manera quitemos la luz de la parte inferior. Igual que en el monotub e igual que en todo, en el cultivo en bolsa, pues la parte inferior, la parte en donde está hecho el pan, vamos a tener que cubrirlo en algún momento para que la luz no entre, porque recuerden que cada vez que la luz entra, crecen primordios por ahí. Pero la gran diferencia que hay, y cosa que tú no puedes hacer en el monotub, es que a un hombre muy estudioso y muy juicioso, realmente un micólogo, se le ocurrió una técnica. Porque vea, casi todo lo que nosotros hacemos, pues obviamente viene de intentar imitar la naturaleza. Aunque realmente con el tiempo uno termina no haciéndolo. Por ejemplo, les voy a poner ejemplos. Normalmente uno ¿qué hace? Uno incuba el micelo a oscuras, ¿cierto? ¿Por qué? Porque dentro de la naturaleza el micelo se incuba dentro del organismo, por ejemplo, de una vaquita y se incuba bajo tierra, ¿cierto? Entonces está a oscuras, entonces nosotros tratamos de recrearlo. Pero en la práctica uno muchas veces ni siquiera le da oscuridad a la incubación del micelo y él incuba muy bien, ¿cierto? Tratamos de darle ventilación activa, que no siempre la damos, pero tratamos de darle ventilación activa porque cuando el micelo empieza a tocar la superficie, pues obviamente en la naturaleza tiene contacto con más oxígeno, entonces es lo que nosotros hacemos, le proporcionamos más oxígeno para que las condiciones de fructificación se den. Pero ¿qué hay en la naturaleza que generalmente nosotros no podemos recrear? Lo que nosotros normalmente no podemos recrear es que el micelo tiene una presión cuando está debajo de la tierra, ¿sí? Tiene la presión que ejerce la misma tierra sobre ese micelo. Cuando el micelo toca la superficie y empieza a brotar, ya a salir allá, ese micelo sufre una especie de descompresión mecánica, o sea, la presión que se ejercía sobre él disminuye, y esa es otra de las cosas que ayudan en la fructificación, es decir, el aumento de la oxigenación, el rocío de la humedad que hay en el ambiente, ¿sí? Y la descompresión, además de la luz. Esa descompresión nosotros nunca tenemos forma de limitarla. En la bolsa, a alguien se le ocurrió una vez y dijo, bueno, vamos a coger una bandita elástica, ¿sí? Y vamos a coger esta bolsa, la bolsita que tenemos aquí, que tenemos un pan armado, y vamos a colocarle una banda elástica alrededor, ¿sí? Y esa banda elástica se coloca más o menos 1 centímetro antes de que el pan llegue a la superficie. Entonces eso lo que hace es que cuando el micelo supere esa parte, cuando el micelo suba por aquí y supere esa parte, pues obviamente haya una descompresión porque esta parte de aquí está siendo comprimida por el elástico. Y eso se ha comprobado que ayuda a que fructifiquen más fácil. Es decir, o sea, usted lo que está haciendo es darle otro poquito ahí al micelo, otra ayudita, ¿sí? Y como les digo, las ayudas son ayudas, no siempre son del todo necesarias, pero funcionan. Esto se trata, como casi todo en la vida, es como de irle agregando cositas, ¿cierto? O sea, usted puede cultivar un pan sin aditivos y funciona, y lo puede cultivar con aditivos. Cuando lo aprenda a hacer bien, pues obviamente le va a funcionar mejor. Usted puede cultivar el micelo a oscuras o lo puede cultivar en la luz.
Es casi lo mismo, pero si usted suma una cosa con la otra, con la otra, con la otra, pues realmente hay diferencias. Y esta bandita elástica es otra de esas cositas que uno le puede sumar, que obviamente en un monotube como es plástico, pues no va a funcionar de la misma manera. ¿Listo? Entonces esa es una de las cosas que tenemos que hacer en la bolsa. O sea, usted arma el pan en la bolsa en este punto. O sea, recuerda que la primera forma de utilizarlo fue solamente como recipiente para esterilización. La segunda forma la estamos utilizando exclusivamente como un monotube. O sea, simplemente esterilizamos todo por fuera y lo estamos armando adentro, ¿sí? Y le vamos a colocar esa bandita y obviamente después de un par de días, o sea, usted arma el pan de setas, espera 2 o 3 días para ver que esté creciendo el micelo blanquito a través de la bolsa, porque en esos 2 o 3 días no le van a salir honguitos por debajo. Y pasados 2 o 3 días que usted vea que todo va bien, que no hay nada verde, lo mete dentro de una cajita o lo recubre con algo transparente o lo mete dentro de una bolsa plástica negra oscura y evita pues que le llegue a esa parte inferior solamente donde está el pan. ¿Claros hasta ahí? ¿O hay alguna pregunta? Vamos a ver en el chat. Bueno, ya Camilo está escribiendo. Yo digo que Camilo dice que no hay ninguna pregunta, pero voy a esperar a ver qué dice Camilo. Por lo menos ya sé que no estoy desconectado. ¿Listo? Ahorita vamos a hablar sobre las condiciones de cómo se oxigena y todas esas cosas. Porque lo que quiero es como enumerarles las principales formas de utilizarlo para después desglosarlas un poquito. Listo. Vuelvo, yo soy repetitivo e insistente. Primera forma, solo como tarro. Segunda forma, solo como monotube, por decirlo así. Camilo, todo muy claro. Gracias, Camilo. ¿Sí? Y la tercera forma es utilizarlo como un recipiente integral, ¿sí? Es decir, utilizarlo para hacer absolutamente todo dentro de la misma bolsa, ¿sí? Esto ustedes lo van a ver y les va a parecer algo como atractivo. Es más, yo les sugiero que alguna vez lo hagan porque realmente es chévere hacerlo, porque uno se ahorra un mundo de problemas, pero tiene 2 inconvenientes que ya se los voy a decir. Más, se los voy a decir de una vez por si se me olvidan ahorita, pero ahorita se los repito. El primero es que es mucho más lento crear el pan, o sea, desde que empiezas hasta que tienes los frutos es lento. Y la segunda cosa es que debe ser panes pequeños o debe ser en un autoclave, porque ya vamos a hablar de eso, porque la capacidad de esterilización disminuye. Entonces, vamos a ver, pasemos a este de acá. Si ustedes logran ver este que les estoy mostrando aquí en pantalla, es más, vamos a ver si lo puedo crecer aquí un poquito para que lo vean mejor. La caracha, yo estorbo mucho. Listo, ahí está. Espero que se vean bien. Vean, esta es una bolsa común y corriente. En este momento no se fijen en la altura de todo del sustrato. Vamos a hablar de la técnica y ahorita hablamos de las alturas. ¿Qué sucedió aquí? Resulta que alguien algún día dijo, es que usted tiene que coger, que aquí en un tarrito, coger el grano, inocularlo, esperar entre 8 días y un mes a que esa vaina ya esté. Luego tengo que coger aquí, esterilizar el sustrato, pasar todo esto a una clean box o a algún lado para revolverlo, armar el pan, llevarlo. O sea, entonces ese man se puso a hacer todas esas cosas y dijo, ¡qué pereza! ¿Cómo hacemos eso todo de una vez? ¿Será que se puede? Y lo hizo y resulta que sí se puede, pero tiene los inconvenientes que les dije ahorita, es lento, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que se hace? Tú coges el grano, el mismo grano como siempre lo preparas, vamos a suponer que sea maíz, por ejemplo, entonces tú coges el maíz y preparas el maíz como siempre lo has preparado y al mismo tiempo preparas el sustrato. O sea que aquí no vamos a esperar a que este maíz se colonice, ¿no? Usted arma el maíz y arma el sustrato y usted coge la bolsa. Y lo vamos a armar por capas. El sustrato, generalmente, vamos a hablar de la proporción más común que utilizan las personas, que es 33% maíz, 33% fibra de coco y 33% vermiculita. Entonces usted va a coger aquí el 33% de la fibra de coco y la vermiculita y la va a revolver, ¿cierto? Ya la mide como le hemos mostrado en otros videos que están aquí en Patreon también, ¿cierto? La mide, la deja con la humedad, todo, o sea, ya preparada como si usted fuera a armar el pan. Y coge el grano, lo cocina, todo. No lo esteriliza. Aquí tampoco lo esterilizaste, ¿sí? Solamente lo dejaste húmedo. Aquí lo prepara. Si usted utiliza la técnica de secado después ahí es donde aparece Homero, ¿Quién me ayuda?
La técnica de secado después de cocinarlo, ¿cierto? Porque hay personas que lo escurren, que lo secan y hay diferentes técnicas para eso, pues usted hace todo. Mejor dicho, lo deja listo ya para esterilizar los dos. Listo. Y usted hace una primera capa al fondo de la bolsa del grano. Y encima le echa todo el sustrato. El sustrato ya viene revuelto entre sí, o sea, fibra de coco y vermiculita ya están revueltos. El grano no se revuelve, se pone en el fondo y encima usted le echa el sustrato de coco y la vermiculita y listo. Entonces usted coge y cierra la bolsa. Ahorita hablamos de cómo se cierra. Bueno, hablemos de una vez. Las bolsas se pueden cerrar de 1000 maneras, ¿cierto? Está desde la más que es cerrarlo con cinta, ¿cierto? Con una cinta obviamente que resista el calor. Lo puedes cerrar con microporen, pero estas bolsas, bueno, lo puedes cerrar incluso con ganchos. Hay ganchos de estos clics gigantes que hay para coger hojas. Usted lo puede simplemente voltearla y sellarla. Pero lo mejor sería, si usted tiene la posibilidad, es de sellarla con calor, con un termosellador de bolsas, que simplemente es una V así, ¿cierto? Que calienta aquí unas banditas, usted le pone la bolsa, cierra, abre y el medio las derrite entre ellas, entonces quedan pegadas. Esa es la forma ideal, porque muchas veces cuando usted no lo hace así, muchas veces, no siempre, y usted de pronto no la acomoda bien dentro de la olla a presión o dentro del autoclave, lo que pasa es que se abre la bolsa, ¿sí? Entonces, eso sería lo ideal. Bueno, entonces ya, eso no es lo que importa en este momento. Hizo la capa de maíz. Puso las dos capas, pues la capa arriba de sustrato. La selló y la lleva a esterilizar. Todo junto, o sea, usted esteriliza todo de un tacazo. Listo. ¿A qué me refiero con que es importante que esto se haga en un autoclave o que se hagan panes pequeños? Resulta que cuando usted mete algo en una olla a presión en un autoclave, pues cuando usted llega a determinada presión y calor, no todo se esteriliza parejo. El calor obviamente le llega primero, sea en un frasco, sea en bolsa, sea en lo que sea, pues a lo que está más afuera, y va penetrando hacia el interior, ¿cierto? O sea, lo último que se esteriliza es lo que está más adentro de la bolsa o que está más adentro del tarro. La mayoría de personas pues utilizan una olla a presión. Entonces, y la presión detrás de que no es la suficiente para una esterilización, que así le llamemos esterilización, eso no es una esterilización, es una super, no es una esterilización, sí, es una super pasteurización. Pues resulta que si usted lo hace muy grueso y usted lo deja una hora y media, a veces no se alcanza a esterilizar el centro de esta bolsa, porque si usted la hizo muy grandota. Diferente de lo que pasa con los tarritos, porque como los tarros son pequeños, pues casi siempre se llega hasta la mitad. En estas bolsas, si usted las hace gigantes, casi nunca se llega, pues casi nunca no. Existe el riesgo, existe la posibilidad que no se llegue hasta la mitad. Entonces usted, por agalludo, porque el que mucho abarca poco aprieta, pues se le termina contaminando, ¿cierto? Entonces, si usted tiene un autoclave y quiere hacer esta técnica gigante, pues hágale un autoclave, pero si usted tiene una olla a presión, hágala con poquito. Listo. Saliéndonos de eso, ya, se ve como está ahí en la imagen. ¿Sí la ven? Está muy clarita. Y resulta que simplemente, vamos a ver, ¿dónde está escrito? Aquí. La va a inocular, es decir, la lleva a esterilizar y luego obviamente la pasa a su clean box, a su cabina de flujo laminar